Cierra los ojos y por un instante deja de pensar en lo que te falta. Deja de pensar en tiempos, en resultados, en compararte con otras personas y conecta solamente con esto. ¿Qué tal si hay una razón por la que nunca pudiste conformarte con vivir limitado? Porque aunque muchas veces intentaste adaptarte, algo dentro de ti seguía imaginando más libertad, más crecimiento, más posibilidades, como si tu mente, incluso en silencio, siguiera mirando hacia algo más grande. Tal vez por fuera seguías con tu vida normal, pero por dentro había una sensación constante, la sensación de que aún no estabas viviendo la vida que realmente encajaba contigo. Y esa sensación nunca desaparecía del todo. Escuche esto lentamente. No todas las personas sienten ese impulso interno de expansión. No todas sienten esa incomodidad cuando permanecen demasiado tiempo en el mismo lugar emocional, mental o económico, pero algunas sí. Y quizá tú eres una de ellas. Porque dentro de ti hay algo que no nació para quedarse quieto, algo que quiere construir, crear, avanzar, algo que se siente vivo cuando imagina una vida más grande. Y quizá por eso, cada vez que piensas en abundancia, una parte de ti no la rechaza, la reconoce, como si hubiera una conexión invisible entre tú y esa realidad. Respira profundo y ahora imagina esta escena. Es de noche. Te ves manejando tranquilamente por la ciudad, las luces se reflejan en el vidrio, todo se siente silencioso, estable. Y mientras conduces, notas algo diferente en ti. Tu mente está en calma. No estás preocupado por sobrevivir. No estás sintiendo presión constante. No estás pensando desde escasez, solo estás presente, seguro, como alguien que finalmente dejó de pelear consigo mismo. Ahora te observas llegar a casa. Bajas del automóvil lentamente, miras alrededor y por primera vez no sientes distancia entre tú y esa vida. Sientes coherencia, como si todo tuviera sentido contigo. Entras. La tranquilidad del lugar te envuelve, observas el espacio, la energía, la estabilidad que transmite todo. Y mientras caminas, entiendes algo profundamente emocional. Nunca quisiste riqueza solo por apariencia. Querías sentir libertad, querías sentir expansión, querías sentir que tu vida reflejaba lo que siempre imaginaste dentro de ti. Ahora te ves sentándote frente a una ventana enorme. La ciudad frente a ti, las luces, la calma de la noche. Y mientras observas el horizonte, sientes algo muy profundo, pertenencia. Como si una parte de ti finalmente pudiera descansar. Porque ya no estás intentando convencerte de merecer una vida grande. Empiezas a sentir que simplemente encaja contigo. Y en ese momento, algo cambia dentro de ti. Te das cuenta de que quizá nunca deseaste una vida abundante por casualidad. Tal vez esa visión siempre apareció en ti porque se relacionaba con quien realmente eres. Porque las personas también sienten afinidad con ciertas realidades. Y quizá por eso, cuando imaginas expansión, libertad, estabilidad económica, una vida elevada, algo dentro de ti responde emocionalmente. Respira lento y repite internamente: fui creado para ser millonario. Puedo vivir desde abundancia. Mi identidad acepta prosperidad. Mi mente puede expandirse. La riqueza puede sentirse natural para mí. Ahora visualiza cómo esa identidad empieza a reflejarse lentamente en tu vida actual.
manera de pensar cambia, tu forma de reaccionar cambia, tus decisiones empiezan a alinearse con más seguridad y poco a poco dejas de verte como alguien separado de una vida grande. Mira nuevamente esa escena, la calma, la estabilidad, la sensación de plenitud silenciosa, y entiende esto. No estás viendo una fantasía imposible, estás viendo una posibilidad profundamente alineada contigo. Porque quizá, mucho antes del miedo, mucho antes de las dudas, mucho antes de las limitaciones aprendidas, ya existía dentro de ti una identidad que quería expandirse. Una identidad que no nació para vivir pequeña y tal vez por eso, en el fondo, siempre sentiste que habías sido creado para algo más. Así que desde hoy, cada vez que pienses en riqueza, quiero que dejes de verla como algo ajeno y empieces a sentirla como una extensión natural de tu crecimiento, porque muy dentro de ti hay una parte que ya lo sabe. Fuiste creado para crecer, fuiste creado para expandirte. Y sí, fuiste creado para ser millonario.